Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo evento de la Cámara Chilena-Australiana de Comercio. Mi nombre es Jimena López. Eh, Esto es un evento del Comité de Energía y vamos a contar con la palabra de bienvenida de nuestro embajador por ser un tema que se relaciona mucho con Australia y vamos a conocer la experiencia de ellos. Este webinar está siendo grabado para ser compartido después con nuestros socios y al finalizar el webinar les va a llegar una encuesta y al final de esta van todas las presentaciones. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Quiero empezar con dar mis gracias a AusCham por la invitación de participar en este evento hoy, en este webinar. A mí me ha impresionado lo rápido que Jimena y su equipo se ha adaptado a esta nueva realidad en que estamos viviendo, y no es el primer webinar de AusCham en que he participado en el poco tiempo que he estado acá, y todos han sido muy interesantes. Estoy seguro que esta noche no va a ser diferente. Quiero reconocer también a los panelistas destacados que tenemos, expertos, no como yo, expertos en el tema esta noche, que es sobre la distribución eléctrica. Me imagino que hay mucha gente que están escuchando y participando esta noche que yo no he conocido todavía. Yo llegué en febrero. Para empezar como embajador. Es la segunda vez que me toca servir a mi país aquí en Chile, a un país que admiro, que quiero mucho. Mi señora es chilena y he estado mucho por trabajo, negociando tratados de libre comercio, pero también por temas de turismo y de familia. Entonces me da mucho gusto estar aquí de regreso. Ahora, tocando un poco el tema, estamos en un mundo, sobre decirlo, pero un mundo muy diferente al mundo que hace unos 6 o 7 meses, y está afectando a todos nosotros como gobierno, cómo hacemos lo que tenemos que hacer, impactando en las empresas y en las familias. Pero el mundo tiene que seguir, el mundo sigue dando vueltas, y hay muchas cosas que son fundamentales que necesitamos para seguir adelante, y que tenemos que necesitan nuestra atención. Y uno de esos temas es la electricidad, que es algo que dependemos de eso para poder hacer nuestro trabajo desde la casa y poder participar en eventos como el webinar de esta noche. Quiero hablar un poquito sobre las reformas en el sector en Australia. Los otros panelistas saben mucho más que yo sobre el tema. Yo lo veo más desde el punto de vista de un consumidor. Pero desde 1990 el Gobierno Nacional de Australia lanzó un proceso y con un informe para explorar las alternativas para mejorar el sector energético. Y desde ese momento empezó un proceso, una transformación para crear un mercado de electricidad que incentivara a los inversionistas privados para que ellos entraran en el sector energético, y así, lo más importante, reducir los costos y diversificar el suministro energético, con todo lo que eso trae en tanto beneficios para todos los consumidores. Antes de ese momento, o hasta ese punto, eran los gobiernos de los diferentes estados y territorios, que son 8 del país. Esos gobiernos eran los dueños de todas las utilidades.
Entonces, la privatización del sector, que empezó el año siguiente, en 1991, ayudó en aumentar la competitividad y bajar los costos. Y un punto muy importante que quería destacar, en ese momento tuvimos un gobierno centro-izquierda, y un gobierno que entró en 1983 y implementó muchas reformas que antes se hubiera relacionado más con un gobierno conservador. Entonces, flotaron la divisa australiana, bajaron unilateralmente los aranceles que ofrecían cierta protección a la industria australiana, reconociendo que estos cambios iban a ser un beneficio para la economía australiana, y así resultó. Y uno de los otros cambios que implementaron era la privatización, la deregulación del sector energético. Y el punto importante es que contaban con el apoyo de la oposición. Entonces fue una política que tenía amplio apoyo por ambos lados de la política australiana. Otro aspecto de las reformas que han seguido es que hoy en día la vasta mayoría de los consumidores, residencias como yo, como mi familia, mis vecinos, todos tenemos, o la gran mayoría tienen la opción de elegir entre la empresa que ofrece el servicio, tipo y la forma de recibir su electricidad en su casa. Yo voy a dejar mis comentarios hasta aquí. Sé que quieren escuchar de los expertos, pero otra vez quiero, lo que he dicho en otros webinars, es que este tipo de evento en que dos países o dos pueblos tienen la oportunidad de compartir experiencia es muy importante. Y yo creo que ojalá aprenden algo esta noche, pero yo he visto en muchos de estos eventos, muchas veces los panelistas aprenden las preguntas que vienen después. Entonces voy a dejar mis comentarios ahí. Muchas gracias por su participación, por el interés en estar esta noche, y gracias Jimena y su equipo. Muy buenas noches a todas las personas asistentes a este webinar. Señor embajador, muchas gracias por sus palabras. Bueno, esta tarde-noche vamos a conversar acerca de la portabilidad eléctrica, ¿ya? Y para ello contamos con 4 panelistas de excelente nivel y además una moderadora, con vasta experiencia en temas de recursos naturales y energía. Voy a dejar con ustedes a María Consuelo Mengual, quien es abogado de la Universidad de Chile. Además tiene un máster en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, y cuenta con 15 años de experiencia nacional e internacional en negociación de contratos estratégicos y de desarrollo de proyectos en las áreas antes mencionadas, y actualmente ella dirige la unidad legal del Coordinador Eléctrico Nacional. Pero antes de dejarla con Consuelo, de darle el paso a Consuelo, quiero dejar una reflexión que nos ayude en el desarrollo de este webinar. Ustedes están viendo un slide que algo se refirió el señor embajador, y si ustedes pueden ver, yo me voy a concentrar que en los años 80 Chile fue pionero en comenzar con cambios importantes en el sector eléctrico. Australia recién comenzó en los años 90, como decía el señor embajador, o sea, con ley eléctrica del año 96. Pero ya en el año 2001, algunos estados o territorios, como bien decía el señor embajador, comenzaron a introducir la figura del comercializador y algunos aspectos del mercado secundario, ¿ya? Y la ley de retail, como se conoce allá, que es la comercialización, es del año 2011. En nuestro caso hoy día, y estamos muy alegres de que nuestro Ministerio de Energía haya puesto estos temas sobre la mesa a nivel del Congreso para que se empiecen a discutir, y solamente la reflexión dice: Chile comenzó una década antes que Australia, y ellos en pocos años nos sacaron casi 10 años de ventaja. Así que, bueno discutir estos temas.
Sin más cháchara, le doy el paso a Consuelo para que inicie la conversación. Muchas gracias, Luis. Para mí es un honor y estoy muy contenta de participar en esta sesión como moderadora, con un tema muy interesante y atingente a la realidad energética del país y además con muy buenos panelistas. Hoy día, en primer lugar, nos va a presentar Guillermo Campuzano. Guillermo es gerente de riesgos y mercados en Pacific Hydro Australia, donde trabaja desde el 2017, cumpliendo distintas funciones, y en su actual posición es responsable del análisis de mercado energético y ha liderado diferentes modelos de ingresos para diferentes pronósticos, valoración, etc. Ingresó a Pacific Hydro en 2012, donde ha asumido varios cargos, dentro de los que se destacan el haber estado a cargo de la negociación de acuerdos de compra de energía PPA y contratos de transmisión. Guillermo es ingeniero eléctrico de la Universidad de Chile, especializado en coordinación hidrotermal e integración de energías renovables, y hoy día nos va a contar sobre la realidad en Australia y cómo dar los insights de cómo ha funcionado el sistema de la portabilidad en ese país. A continuación nos va a acompañar Juan Francisco Maquena, con quien tuve el agrado de trabajar hace muchos años. Él es abogado y socio de Kerry Compañía, es miembro del Grupo de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Kerry. Su práctica se focaliza en minería, derechos, aguas, etc. Y cuenta no solo con una vasta experiencia nacional, sino que también en Estados Unidos. Además, cuenta con experiencia académica, habiendo sido profesor asistente de la Cátedra de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, y actualmente es profesor asistente de Derecho Minero en la Universidad de Chile. Además, para efectos de este seminario, es importante destacar que entre los años 2010 y 2016 fue presidente de AUSCHAM. Juan Francisco es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y además es magíster en Derecho de la Universidad de Duke, Estados Unidos. Proseguirá la exposición Rodrigo Cienfuegos, quien es CEO y socio de Prime Energía S.p.A. Rodrigo es ejecutivo senior de energía con más de 25 años de experiencia, y en estos 25 años ha liderado distintos proyectos de energía, de empresas eléctricas, etc. Asimismo, ha trabajado en empresas internacionales como Westinghouse Electric Corp y Wärtsilä Corp también. Asimismo, desde el 2005 es desarrollador independiente de proyectos IPP, fue fundador, ex socio y CEO de Energy Partners Chile EPC, de la Central Eléctrica Nueva de GAN de Prime Energía y de Enlaza Generación Chile S.A., propietario además y operador de 4 plantas de energía de respaldo por un total de 305 megawatts. Rodrigo es ingeniero civil eléctrico de la Universidad de Chile. Finalmente, para cerrar nuestro bloque de panelistas, expondrá José Carrasco, ministro del Ministerio de Energía. José es jefe de la División de Mercados Energéticos del Ministerio de Energía. Yo creo que todos los que estamos acá lo conocemos, pero es importante también destacar que está a cargo del desarrollo de modificaciones legales y reglamentarias de generación, transmisión, distribución eléctrica y relacionado. También es responsable de los estudios de aplicación de intercambios internacionales de energía eléctrica y gas natural, y de la gestión de riesgos asociados al suministro eléctrico, cuestión que hoy día nos convoca. Tiene vasta experiencia y especialización en marco regulatorio, comercial y normativas técnicas del sector energético. José trabajó en la dirección de peajes del SEDECSIC, actual coordinador eléctrico nacional, y luego en el Departamento Eléctrico de la Comisión Nacional de Energía. José es ingeniero civil electricista y máster en Ingeniería de Mención Eléctrica de la Universidad de Chile, y nos expondrá detalles del proyecto de ley del gobierno respecto específicamente a esta reforma en temas de distribución eléctrica. Guillermo. Sí, Consuelo, acá estoy. Muchas gracias. Perfecto. Les pediría nomás un punto que a nuestros participantes, que está abierto el chat,
para que si hay alguna pregunta en particular la puedan ir dejando anotada y así la podemos moderar. Si es importante se puede hacer en minutos, si no se van a dejar al minuto de la conversación entre los panelistas. Muchas gracias, Consuelo y Oschan por el espacio y a los asistentes a este evento. Voy a presentar sobre la comercialización de energía, bueno, para clientes minoristas en Australia. Me dan un segundo para poder ampliar este. Perfecto. Durante la presentación les entregaré un breve resumen del mercado mayorista en Australia y cuáles son sus actores más relevantes. Enseguida les hablaré de la perspectiva del pequeño cliente, bueno, contando mi experiencia cuando llegué allá, y del comercializador, para finalizar con uno de los pilares más importantes que dan acceso a este negocio, como es la liquidez del mercado. El mercado mayorista de electricidad en Chile es aplicado primordialmente en el Sistema Eléctrico Nacional, el SEN, con cientos de nodos a lo largo del país, suministrando alrededor de 7 millones de clientes. Por contraparte, uno de los mercados mayoristas en Australia es el National Electricity Market, el NEM, con 5 nodos regionales, como lo es Queensland, New South Wales, South Australia, Victoria y Tasmania. A lo largo del NEM se suministran alrededor de unos 10 millones de clientes, una diferencia de aproximadamente 3 millones si consideramos que los pequeños clientes podrían ser regulados. Los principales actores de este mercado, al igual que en Chile, son los generadores, transmisores, distribuidores y los clientes finales. Sin embargo, existe un quinto actor relevante. Este se encarga de suministrar energía a estos pequeños y medianos clientes. Ya definido el contexto de la presentación, me gustaría mostrarles mi experiencia cuando llegué a Australia. En Melbourne me tocó buscar un nuevo hogar y a la vez ver cuál sería mi suministrador. Ya tenía un conocimiento, bueno, bastante vago, de que existía la figura del comercializador, pero tenía claro cuán profundo era este mezclaro. Si podía elegir, ni tampoco sabía cómo elegirlo. Dicho esto, le dejo las preguntas que me surgieron en ese momento. ¿Puedo elegir? Sí, efectivamente existen más de 35 comercializadores de energía. Como pueden apreciar, hay varios logos de los distintos comercializadores que existen allá. Está AGL, Origin, Energy Australia, Kogan, y bueno, el que más me gusta a mí es Tango Energy, que es parte de Pacific Hydro. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué puedo elegir? Principalmente existen generación convencional, renovable, incluso hay precios al spot que uno puede acceder a esto. Claramente hay variación y uno tiene que tener un poco de cuidado con cuánto cómo uno está eligiéndolo. Hay unos que te ofrecen menores tarifas por un cierto periodo, qué tipo de energía te está suministrando, y bueno. Y la tercera pregunta es ¿cómo lo elijo? En el caso de Victoria, el gobierno proporciona una página web, Compare, donde compara las ofertas del mercado. Uno ingresa sus datos, pone la ubicación donde está tu casa y te entrega, te ordena de menor a mayor, por precio, cuál es el suministrador. También existen otras páginas donde uno puede revisar cuál ha entregado el mejor servicio al cliente, cuál ha sido más confiable. Bueno, todo esto va a depender de las necesidades de cada cliente. Ya contaba mi experiencia como cliente, también participo por la otra cara de la moneda, la del comercializador, como soporte a Tango Energy. Cuando se creó la figura del comercializador en Pacific Hydro alrededor del 2016, lo primero que se planteó fue definir el cliente objetivo, al cual íbamos a suministrar energía. En primera instancia, nuestro cliente objetivo fueron los grandes clientes, por representar un menor riesgo
puesto que la demanda es bastante plana a lo largo de la semana e incluso a lo largo de los meses. Y ya pasado el tiempo, incluimos a los clientes medianos y residenciales. Estos poseen una demanda variable y a la vez un mayor riesgo. Aquí, bueno, quiero destacar el por qué existe un mayor riesgo en Australia. En Chile, según no mal recuerdo, los precios pueden ir de entre 0 a $350 por megawatt hora. En el caso de Australia, estos precios pueden variar entre menos $1.000 por megawatt hora hasta los 14.500. ¿Qué quiere decir con eso? Que la exposición que uno puede presentar allá es bastante sustancial. Tal como mencioné en la diapositiva anterior, la competencia es ardua y bastante activa. Bueno, con 35 comercializadores es difícil con cuál elegir, o más allá del precio, del menor precio. Por tanto, para tener un crecimiento acorde a nuestras expectativas, tenemos que estar comparando nuestras tarifas con el resto de los competidores. Cuán confiables son y satisfactorios son frente al cliente, y qué tipo de energía estamos suministrando, que es algo esencial para algunos de los clientes que quieren saber con qué energía me estoy suministrando. Al ser una empresa renovable, nosotros contamos con energía eólica y solar principalmente. Necesitamos energía firme para poder suministrar esta energía. Tenemos que comprarla en el mercado mayorista o hacer contratos con otras generadoras, tal cual pasa en Chile. Sin embargo, existe otro mercado en el que podemos participar, el mercado secundario. Nos da una opción esencial para satisfacer la demanda de nuestros clientes y nos entrega, bueno, lo que mencioné al comienzo, una mayor liquidez para poder elegir. La liquidez de mercado es un pilar fundamental para reducir las barreras de entrada para nuevos comercializadores. Yo creo que si no hubiese este tipo de liquidez de mercado, no existirían los 35 comercializadores que existen actualmente en Australia. Los generadores o comercializadores en el NEM gestionan su exposición entre ellos, al igual que pasa en Chile. Pero al tener este mercado secundario, que se divide en dos submercados, el mercado over the counter, OTC, donde ambas partes negocian sus términos y son de carácter privado, y por otro lado existen los mercados de intercambios, que son estándar, de carácter público, y los agentes pueden participar cualquier tipo de agente. La única gran distinción es que tiene que ser validado por un clearing participant, designado por ASX. Como se puede apreciar en la gráfica, la línea continua representa la demanda del sistema y los bloques que se encuentran atrás representan los volúmenes que fueron transados de un año, desde febrero de 2019. Es tan grande el apoyo que genera el mercado secundario que incluso puede cuadriplicar los volúmenes de la demanda del sistema, como fue el caso de febrero de 2020. Ya finalizando con la presentación y recapitulando lo mencionado anteriormente, los comercializadores en Australia han sido de gran ayuda para activar la competencia del mercado. Es un modelo mundialmente exitoso, transparente y robusto, que entrega a los clientes una opción de elegir la energía que se ajuste a sus propias necesidades. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Me gustaría hacer una pregunta sobre tu presentación. Tú en algún momento señalaste que el foco estuvo en un primer lugar en los grandes clientes y luego en los medianos y residenciales por un tema de riesgo. ¿Qué ocurrió en el primer minuto con este segundo grupo, que no era el foco primero de captar? Lo primero que ocurrió fue que teníamos que poder entregarles a ellos un producto distinto a los otros competidores. Porque al ser, como te mencionaba, un mercado bastante activo, lo que efectuamos fue entregar primero el precio, claramente tratar de estar dentro de los primeros 3 o 4 actores, y así a tener un crecimiento orgánico de los clientes, que actualmente contamos con 90.000 clientes. Nosotros partimos con 0 clientes y ahora ya estamos llegando al Tier 2, que bueno, se divide por diferentes niveles.
Eso fue el comienzo y, bueno, la comparación con el competidor. Buenísimo, muchas gracias. Ahora, al final, va a haber un coloquio entre los panelistas, a ir más detalle en algunos temas interesantes que se han ido tocando y que se van a ir tocando en las presentaciones, pero a continuación me gustaría dejarlo con Juan Francisco Maquena, que nos va a hablar de los temas ya regulatorios asociados a Chile. Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias a Auschan por invitarme a participar en este seminario. Jimena, ¿tú podrías, por favor, subir mi presentación? Muchas gracias. Mientras se carga la presentación, ahí está. Yo también, como abogado, me quiero agradecer también a la autoridad representada en este panel por José Carrasco, que va a hablarnos más tarde, porque cada nuevo cambio regulatorio significa mucho trabajo. Así que estamos contentos los abogados, probablemente muchos de ellos están conectados también hoy día. Bueno, la pregunta que nos hacemos en esta pequeña presentación que me ha tocado a mí es ¿qué significa la llegada de los comercializadores minoristas a la ley de distribución? La siguiente, por favor. Y esta presentación, en el fondo, tenemos que, o sea, esta pregunta la hacemos en el contexto que hemos vivido desde más o menos octubre del año pasado, en donde han habido grandes cambios regulatorios importantes que han afectado nuestra industria, que están mencionados ahí, y por lo tanto este es un nuevo cambio. Nuestro sector ha estado muy activo en cambios regulatorios y legislativos que han tenido incidencia en el mundo de la distribución y en el mundo de la generación particularmente. La siguiente, por favor. Ahora, el proyecto de ley de portabilidad energética, que no conocemos porque fue ingresado al Congreso, pero todavía no es de público conocimiento, y esta presentación está hecha sobre la base de la presentación del ministro al Comité de Energía y Minería del Congreso, y también sobre la base de un informe preparado por el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Entonces, respecto a la habilitación de la comercialización o del proyecto de ley de portabilidad energética, hay tres ejes relevantes. La habilitación de la comercialización como un nuevo segmento, por decirlo de alguna forma, que va a tener supuestamente un rol muy importante en impulsar la competencia, la modernización de la licitación de suministro y la creación de un gestor de información. Suponemos que va a ser así porque les digo, el proyecto todavía no es de nuestro conocimiento. La siguiente, por favor. Respecto de la comercialización, yo creo que es súper relevante entender que la creación de la figura del comercializador o sacarle a la distribuidora, ¿no es cierto?, al negocio de la comercialización de la energía, más bien, tiene dos objetivos principales, que son el aumentar la competencia y el dejar a las distribuidoras o la distribución eléctrica concentrada solamente en la operación, mantenimiento y administración de las redes de distribución. Pero además se cumplen otros objetivos como el empoderamiento de los clientes, la supuesta mejoría del servicio, el empuje hacia precios más bajos, un mayor incentivo a la eficiencia energética. También le permite, ¿no es cierto?, al cliente elegir el suministrador y elegir el tipo de energía. Pero aquí yo hago una prevención. Porque si bien el modelo australiano que nos explicaba Guillermo hace un minuto, aparentemente ha sido bien exitoso, este modelo de la apertura y la creación de comercializadores no ha sido del todo exitoso en algunos otros lugares. Hay varios estados de Estados Unidos, por ejemplo, en donde como consecuencia de la falta de fiscalización, de control y de una regulación estricta respecto del rol del comercializador en el mercado, han ido volviendo hacia atrás y cambiando nuevamente o eliminando la libertad, ¿no es cierto?, de elegir. La siguiente, por favor. Entonces, respecto a la figura del comercializador, y nuevamente sobre la base de la información disponible, uno se pregunta, bueno, ¿qué actores del mercado podrán participar como comercializadores?, ¿no es cierto? Y bueno, ahí la obvia es
los generadores, ¿cierto? Son comercializadores natos, pero la figura del comercializador puro, que es la tercera pregunta que nos hacemos ahí, ¿podrán esos comercializadores puros existir, como existen, por ejemplo, en Australia, o estar vinculados a generadoras? No sabemos cómo viene, y a lo mejor José nos va a hacer un anticipo de cómo viene el proyecto de ley, si se va a crear la figura del comercializador puro o trader, ¿no es cierto?, sin tener necesidad de contar con generación. Ahora, ¿podrán comercializar las distribuidoras? Bueno, el informe del ICI, que ya les referí, hacía la referencia a que, por ejemplo, en otros países, en otras jurisdicciones, las distribuidoras van a seguir o siguen prestando el servicio de distribución y comercialización de la energía en aquellos lugares en donde no se justifica tener separada esa condición. ¿Por qué? Porque son de muy poca población, por ejemplo, están en sectores aislados, como podrían ser ciudades o pueblos, ¿no es cierto?, con una cantidad de habitantes menor. Entonces, esa es una pregunta abierta. Ahora, ¿cómo se mitiga el riesgo de la interrupción de la cadena de pago? Bueno, al existir un comercializador que no tiene capacidad de generación y que va a ser un puro trader, ¿no es cierto? Nosotros hemos tenido experiencias dolorosas en el pasado, cuando hemos tenido generadores que básicamente no eran nunca despachados, que se dedicaron a la comercialización de energía y prácticamente hicieron saltar al sistema completo. Entonces, una de las preocupaciones que existe es cómo se mitiga el riesgo de interrupción de la cadena de pago. Se habla en el informe del ICI, que sirvió de base para la preparación del proyecto de ley, de protecciones o resguardos que se hacen en favor de los clientes de los comercializadores, pero por lo menos yo no encontré, a lo mejor me equivoco, una referencia a cómo se garantiza, ¿no es cierto?, la no interrupción de la cadena de pago, y que los generadores que le van a vender energía a los comercializadores reciban sus pagos, porque a su vez esos generadores muchas veces tienen compromisos con bancos e instituciones financieras que han financiado la construcción de los proyectos. Otra pregunta que uno se hace, o que se pueden estar haciendo ustedes, cuando exista la figura del comercializador, ¿quién cobra la cuenta? ¿Van a existir dos cuentas diferentes? Una que la manda la distribuidora por los servicios de distribución y otra que la manda el comercializador por los servicios de suministro eléctrico, ¿o se va a concentrar en uno? La siguiente, por favor. Y obviamente la comercialización también implica ciertos desafíos. Una pregunta que yo me hago es, bueno, una vez que existan los comercializadores, y a lo mejor Guillermo nos puede contar cuál es la experiencia australiana, y todos ustedes estarán interesados en eso, yo voy a tener que elegir, puedo cambiarme de proveedor todos los meses, puedo cambiarme de proveedor todos los semestres, todos los trimestres, una vez por año, una vez cada 4 años, ¿cuándo? Y si fuera muy frecuente la posibilidad de cambio, que obviamente potencia aún más la competencia, se produce una pregunta también, o sea, nos hacemos una pregunta de cuál es el riesgo de incobrabilidad, porque es distinto perseguir a alguien que me debe 12 cuentas a una persona o una empresa que me debe, una persona que me debe una cuenta. Entonces ahí obviamente hay una pregunta abierta. ¿Qué pasa con el corte de suministro? Pareciera ser que va a seguir existiendo la posibilidad de que el comercializador directamente o a través de la distribuidora, a través de la superintendencia, el coordinador, ¿no es cierto?, puedan coordinar el corte de suministro al cliente que no paga. Pero eso debiera ser, obviamente, o quedar muy claro en la ley. Bueno, después la relación entre generadores, distribuidores y clientes finales también es algo que uno se pregunta, bueno, ¿y los comercializadores? Si van a ser los puros generadores y los comercializadores, las cosas no van a cambiar sustantivamente, simplemente se le va a quitar una parte del negocio a las empresas distribuidoras. Pero si aparecen los traders de energía, va a aparecer un nuevo actor. Entonces, ¿cuál va a ser el rol de ese actor? Es algo interesante de entender y de pensar. Por último, respecto del acceso a la información, se supone que en el proyecto, ¿no es cierto?, se crea un gestor de información, que es una entidad que supuestamente es independiente, que se va a licitar y se va a otorgar una especie de concesión, que va a durar un periodo de tiempo, para que esa persona gestione toda la información y tenga acceso a los medidores que debieran ser medidores inteligentes. Ahora, la pregunta que yo me hago ahí, ¿no sería mejor, en vez de crear una nueva institución, entregarle ese rol de manejo de la información a una institución ya existente que tiene experiencia en esto, como podría ser el coordinador eléctrico? Esa es una pregunta directa para José, que nos podrá contestar porque tiene experiencia habiendo trabajado en el coordinador. La siguiente, por favor.
Ahora, respecto a las competencias, las tarifas y los usuarios, también surgen preguntas respecto a la figura del comercializador, cómo garantizar una real disminución en el precio del suministro. Como ya les mencioné, hay algunas jurisdicciones en donde se ha producido el efecto inverso, debido al mal manejo de la información, a la opacidad, a la falta de fiscalización, etcétera, y a la proliferación de instituciones. Lo que ha pasado es que los precios han subido más que han bajado. Entonces, obviamente que tenemos que evitar cosas como llevado al mercado local los topes que se fijaban en precios en las licitaciones de suministro a las empresas distribuidoras algunos años atrás, que se ponía el precio del tope, por ejemplo, en $100 y finalmente todos los oferentes llegaban al precio tope y no había competencia. Y también mencioné brevemente antes el aumento de los riesgos del suministro por eventuales incobrabilidades. Dependiendo de la atomicidad o de la posibilidad de cambiarse de proveedor muchas veces, yo veo que uno de los riesgos que se podría dar es que se empiecen a asignar a los valores que se ofertan ciertos riesgos como los riesgos de incobrabilidad, que es una cuestión que obviamente debe estar resuelta en otros mercados y vamos a ver cómo sale el proyecto de ley a ese respecto. También, bueno, no quiero detenerme en todo porque el tiempo es corto, pero respecto a la sofisticación del consumo, yo creo que es interesante el acceso a la información. Es bien, que aquí el rol del comercializador, que ya más o menos todos lo entendemos, ¿no es cierto?, es bien importante, pero va a ser más importante cuando exista efectivamente una página, ¿no es cierto?, un portal como el que describía Guillermo, que existe en Australia, el del gobierno de Queensland, en el cual las personas puedan en forma muy simple meterse, ver y comparar cuáles son los precios, ¿no es cierto?, que están ofreciendo los distintos actores. Y eso tiene mucha importancia para efectivamente producir un cambio en la competencia y un beneficio hacia los usuarios desde el punto de vista de la reducción de precios. El problema que yo anticipo, ¿no es cierto?, es que esa información va a estar en portales electrónicos y requiere de una cierta cultura digital, que el proyecto de ley, entendemos, está abordando desde el punto de vista de ir implementando este sistema en forma gradual y contempla también el educar a la población, a los clientes regulados, que puedan irse gradualmente transformando en clientes libres, para acceder a esta información, comparar precios y poder elegir quién es el mejor suministrador. Pero recientemente hemos visto que, particularmente con la pandemia, un porcentaje muy grande de los hogares en Chile, la gente paga la cuenta directamente en el local comercial. Y eso indica que no usan las portales de pago, ¿no es cierto?, electrónico, que están disponibles prácticamente para todas las empresas distribuidoras a través de distintos mecanismos. Entonces, eso es una cosa que es bien importante tener presente. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Francisco, súper claro. Hay ya algunas preguntas en el Q&A. Una que me parece bien interesante, que si no me equivoco viene desde Perú, que es, ¿cuáles deberían ser, que los presenta Alejandro Manayale, que es, ¿cuál debería ser el tratamiento legal de los PPA que tienen celebrados las distribuidoras y los generadores que estarían en ejecución al momento de inicio de la vigencia de la ley? ¿Serían terminados automáticamente? La leo textual porque me parece que es un tema en general, sobre todo si hay... Sí. No, eso no deberían terminar automáticamente. Le agradezco la pregunta a mi amigo Alejandro. No deberían terminar automáticamente, al contrario, se va a ir implementando el sistema en forma gradual para que vayan terminando, ¿no es cierto?, los contratos de suministro que existen con las distribuidoras eléctricas y que tienen una duración de 20 años. De hecho, hay contratos que inician suministro ahora el 2022, el 2023, el 2024, por lo tanto tenemos por delante 20 años. Esto va a ser un proceso largo,
gradual. Yo entiendo que así está concebido por el Ministerio, ¿no es cierto? Y así es la sugerencia también que hizo el Instituto, el ICI, a propósito de la implementación de este sistema, porque no se puede de la noche a la mañana cambiar todo en circunstancias que existen compromisos de suministro adoptados y sobre los cuales se han financiado y construido proyectos de muchos miles de millones de dólares. Hoy día hay 6.300 megas construidos de energías renovables no convencionales solamente, y todos o la mayoría de ellos han sido sobre la base de contratos de suministro de largo plazo, muchos de los cuales han sido con las empresas distribuidoras. Por lo tanto, tiene que haber un respeto a la vigencia de sus contratos, y en el fondo, en la medida que el consumo energético vaya subiendo, demanda con nuevos contratos a la antigua usanza, ¿no es verdad? Sino que con este nuevo sistema, aun cuando van a seguir habiendo contratos de suministro, porque tiene que haber un mínimo de respaldo para aquellos clientes que simplemente no usan el sistema. Buenísimo, muchas gracias. Ahora entonces vamos a pasar a la presentación de Rodrigo. No sé si estás listo. Y para los participantes que están dejándonos preguntas, están todas anotadas y las vamos a ir levantando al final de la presentación. Gracias. ¿Tienes mi presentación o la subo yo? No, la tengo Jimena. Rodrigo, si quieres la subo yo, pero pensé que lo iba a hacer. Ya, Sí, no, sí. Déjame. Más dinámico. Yo la subo. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias a Aucham por la oportunidad. Creo que es súper interesante poder hacer estas cosas, sobre todo en una situación con este tema un poquito desde la ignorancia, porque todavía no sabemos qué va a pasar con esto. Creo que fue súper interesante la presentación de Guillermo y la situación de Australia, que en muchos aspectos el mercado australiano es muy parecido al chileno. Se está renovalizando bastante, ha tenido problemas de suministro, están más avanzados en estos temas que nosotros, pero tienen situación geográfica bastante similar en términos del recurso solar, por ejemplo. Y en este tema en particular del comercializador, creo que llevan ya una ventaja y una experiencia que va a ser súper importante, porque, insisto, creo que hay un poco de ignorancia de todos nosotros, incluyéndome, en cómo va a terminar siendo esto. Juan Francisco me sacó bastantes temas de lo que yo pensaba comentar. Creo que es súper oportuno y súper relevante que compartamos las inquietudes, porque la verdad que son inquietudes súper importante a la hora, en nuestro caso, de empresa generadora, para tomar las decisiones de inversión. Me preocupa a mí el hecho de que qué va a pasar efectivamente con los contratos de largo plazo cuando en un extremo, y si hablamos de portabilidad, si en un extremo llegamos a la portabilidad que hay en las compañías de telecomunicaciones, donde las personas se pueden cambiar de un momento a otro a cada rato, entonces ¿dónde está la estabilidad de los flujos? O la portabilidad bancaria que va a haber pronto. Entonces, no sabemos si va a ser el mismo tipo de portabilidad el que va a haber aquí. Me cuesta creer que grandes clientes vayan a entrar en ese tipo de mercado o vayan a necesitar entrar a ese tipo de mercado y tengan que cambiar la situación que hay ahora de una gran minera negocia con los grandes generadores. Difícil ver que eso cambie en el corto plazo. Digamos. Hoy por hoy obtienen tremendos contratos ya con el peso específico de lo que son. Entonces, hay varias preguntas abiertas. Mi presentación también es en base a preguntas abiertas que me gustaría ver si se pueden responder en el panel, si José nos puede ayudar a orientarnos hacia dónde va y ver qué pasa. Yo había preparado un poquito los antecedentes desde nuestro punto de vista de lo que ha sido esto, pero obviamente que el foco es el comercializador. Esto se viene hablando hace bastante tiempo, la verdad.
Y como tema ya muy, muy concreto, yo diría que por lo menos hace 5 años que se está esperando tener algo. Y todo esto pensado en, obviamente, la seguridad y calidad de servicio, tener una tarifa eficiente y competitiva, poder lograr desarrollo sostenible y armónico de los 3 segmentos del sector eléctrico y proteger al usuario. Finalmente, todo esto se basa en proteger al usuario en términos de que tenga buen servicio, de que tenga buenos precios y no tenga problemas en su suministro. Esto de dividir en 3 la ley larga también es relativamente nuevo, y por lo tanto ahí también se generó poco más de incertidumbre en todos los actores, digamos. Pero creo que va por buen camino. Lo poco que sabemos hasta el momento indica que la gente del ministerio está tomando con mucho detalle todo lo que esto significa, porque no es fácil. Un poco lo que hablaba Juan Francisco, yo creo que hay muchas preguntas ahí que no se van a poder contestar pronto, sino que solo la práctica las va a poder contestar. El tema del trader es algo, no sé si estamos preparados para hacer trading todavía aquí en Chile, pero es un tema que está abierto. Y cómo esta situación de abrir tanto el mercado va a permitir también las inversiones que se necesitan. Yo, tal vez es malo que lo diga, pero tengo que reconocer que el sector eléctrico está mal acostumbrado por los financistas a los contratos de largo plazo. Hay pocos segmentos o mercados que todavía exijan contratos de largo plazo para que los bancos le presten plata. Entonces, yo creo que ahí hay que cambiar un poquito la mentalidad también, pero es una mentalidad más de los bancos que de los propios inversionistas. Entonces, se cambie. Conozco casos de que uno puede meterse al celular y cambiar el proveedor cada 15 minutos si quisiera. Entonces, llegar a eso hace que todo el andamiaje de las inversiones se tambalee. Entonces, no sé cómo funciona eso en Australia, o no sé cómo realmente se soluciona ese problema en otros países, pero en Chile todavía estamos mal acostumbrados a que las inversiones se sustentan con contratos de largo plazo de alguna especie. Y por eso, por ejemplo, vemos hoy en los temas renovables, solares particularmente, que está todo el mundo corriendo para poder hacer PMG antes que se acabe el periodo de transición del régimen de precio estabilizado. Entonces, todo eso son preguntas abiertas que estoy lanzando, ¿no? Entonces, volviendo al proyecto de ley, vemos que hay una transición, es inevitable que haya una transición, no puede haber un cambio brusco de todas estas cosas, y probablemente entendemos que va a haber esto, se va a hacer como experimento a nivel de comunas, a nivel de empresas eléctricas probablemente, y va a haber todo un proceso ahí de algunos años donde se va a empezar a dar esta transición. Nosotros como generadores creemos, y un poco es el tema que me tocaba ver, nosotros como generadores somos comercializadores. Hoy por hoy, junto con las distribuidoras, somos los únicos autorizados a hacer complemento de energía. Y como les decía, creo que en el segmento de los grandes clientes eso no va a cambiar mucho, pero sí creemos que hay una buena oportunidad en el segmento de los pequeños clientes, que son un volumen, y ahí, como en Australia, probablemente cada empresa generadora va a tener su comercializador como una empresa filial o una asociada o algo que le permita meter su energía. Entonces, queremos entender cómo hacer eso, porque vemos una oportunidad de negocio ahí definitivamente. Entonces, dentro de lo que es el comercializador como tal, yo creo que definitivamente hay una apertura en la competencia, pero solo en el pequeño segmento.
sinceramente no veo que vaya a cambiar mucho la cosa en los grandes clientes. Y las cosas se van a seguir manejando de grande a esos niveles, al menos en el primer periodo, que debería ser en esta década todavía. Y la separación del rol de la infraestructura y la comercialización, que tiene que ver con las distribuidoras principalmente, no es algo que nos afecte significativamente a los generadores, así que, y definitivamente es algo que debe hacerse, digamos. La distribuidora debe estar preocupada de las redes de distribución y nada más. ¿Cuántos comercializadores iremos a tener en este mercado? Perú funciona ya con comercializadores, hay algunos, no creo que haya 35 como en Australia, pero es un tema importante. Nuevamente Juan Francisco tocó la situación que se puede dar ahí de qué pasa con un comercializador que no tiene activos, solamente un intermediario entre dos puntas. ¿Cómo va a responder frente a fallas en la cadena de pago, que ya la hemos tenido y que pueden ser desastrosas? Pues esas cosas también son temas que están abiertos desde nuestro punto de vista. Como generadores probablemente tenemos una mejor posición de lidiar frente a esos temas que un trader puro y duro. Que un poquito más de... Obviamente que van a haber segmentos de clientes bajo los cuales cada cual se va a tener que adaptar y ver cómo ataca cada uno de esos segmentos. Y el límite es lo que les decía recién, un cliente que se puede ir cambiando de comercializador tal vez, como les decía, cada 15 minutos. ¿Cómo se va a manejar eso en términos de tarificación, de factura, digamos? Entonces, son temas que están abiertos y no creo que estén solucionados realmente, sino que se van a tener que ir viendo en la práctica. Es bueno que se dé, pero hay varios problemas que hay que atacar todavía que no sé si estamos preparados. Y voy a dejar hasta aquí porque creo que el resto de las cosas ya se han tocado y me gustaría que entremos a la discusión del panel para ver cómo las vemos cada uno de nosotros y si tenemos alguna respuesta al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Interesante presentación. Perdón, Rodrigo. Lo había leído mal. Muchas gracias, Rodrigo. Interesante presentación. Al parecer, las mismas dudas que tiene el mercado chileno se repiten entre abogados y personas activas en el mercado. Así que, bueno, quizá gran parte de esas preguntas tienen respuesta en la presentación o en José. Así que, sin más preámbulos, José, no sé si estás listo para empezar tu presentación. Y nuevamente repito que las preguntas que no han sido respondidas directamente por los panelistas en el Q&A las vamos a levantar al final. Muchas gracias, Rodrigo. Sí, hola Consuelo, muchas gracias, muy buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación también a USTEAM a por fin ya hacer un poco más de socialización de la propuesta que hemos trabajado por largo tiempo acá en el Ministerio. No sé si se puede empezar ya con la presentación misma. Voy a compartir. Ahí espero que se esté viendo. Bueno, lo primero contar un poco rápidamente, quiero llegar, ojalá pronto, a las partes un poco más de detalle, que es donde han surgido buena parte de las preguntas, y la idea justamente es poder conversarlas. Lo que sí me deja más tranquilo es que yo diría que prácticamente todos los temas los hemos tratado, todas las dudas que han surgido, así que va a ser bien interesante también esa conversación. Esto es una lámina y muy brevemente contarles
cuál es el trabajo que está un poco detrás, que también es importante, ver cómo se generó esta propuesta. Tomamos un trabajo que se venía haciendo desde la administración anterior, desde 2016, con un diagnóstico, cerramos esa etapa de diagnóstico. En general hemos tratado de hacer también bastante trabajo participativo, y también hicimos un estudio de acompañamiento, un estudio bien particular, porque a diferencia de en general estudios que se licitan, la idea acá fue no solamente tener a los profesionales expertos y tampoco solamente a ingenieros, sino que también tener un staff un poquito más amplio de ingenieros, de economistas, y que también nos ayudaran con la parte justamente participativa. Y es ahí donde el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería hizo una propuesta. Estuvimos un año trabajando con ellos, se hicieron varios seminarios y talleres, mesas técnicas específicas, y finalmente ya la idea es mostrar esta propuesta, donde ya hemos hecho un par de presentaciones, tanto a los consejos de la sociedad civil, como con distintas reuniones todavía un poquito más chicas, con algunos especialistas del sector. Y la idea es ahora ya, una vez que fue presentado en la Cámara de Diputados, que es por donde va a ingresar, poder hacer digamos, la presentación un poquito más formal en instancias como la que tenemos hoy. Esto lo voy a pasar un poco más rápido porque creo que la audiencia lo conoce bien, pero sí me parece importante relevar un poquito cuáles son los desafíos o los principales desafíos que creemos que tenemos a abordar, sobre todo considerando la coyuntura. No podemos ser ajenos, quizás es distinto a tramitar hoy una reforma a tramitarlo hace 5 o 10 años atrás. Y el primero de los puntos que está ahí es quizás el que pone mayor presión, ¿no? Que es que las diferencias hoy de precios entre los clientes que estamos cautivos, ¿cierto? Los clientes residenciales, principalmente los pequeños clientes comerciales, son muy pronunciadas en relación a los precios nuevos o los nuevos contratos con clientes libres, y son relevantes, las diferencias son entre 30 y 40%, lo que introduce bastante presión sobre las tarifas y también sobre la necesidad de efectuar modificaciones. También las tarifas son confusas al público general y sin mayores señales de eficiencia, es decir, son volumétricas, por lo tanto, tanto a generadores como a distribuidores les conviene vender más energía, lo que es una señal un poco extraña, pero además las tarifas mismas, si uno va y se mete en la página de su distribuidora y ve cómo son los pliegos tarifarios, la verdad es un infierno, son infinitos digamos, ítems que hay que considerar cuando finalmente al cliente lo único que le interesa es cuánto paga y cómo poder, digamos, gestionar ese pago. También hay asimetrías de información importantes entre las distribuidoras y los que actualmente pueden competir, no solo en venta de energía, sino que también en los artefactos. Hemos visto que la relación misma, el hecho de tener contacto con el cliente es un valor para las empresas, incluso si los precios son eventualmente los mismos. En términos de calidad de servicio, claro, tenemos alta calidad de servicio comparativamente con Latinoamérica, pero si nos comparamos con países más desarrollados, la verdad no es de las mejores, y por eso la idea es cómo avanzamos hacia allá. Creemos que también hay ineficiencia, eso ha quedado también recogido a partir de las experiencias acá, tanto en la autoridad, en las empresas, como en los distintos talleres, entre cómo se planifica la transmisión y la distribución, y sobre todo en el límite, ahí pasan cosas un poco extrañas, que no necesariamente responden o no resuelven más bien de forma eficiente los problemas de suministro a los clientes. Hay barreras de entrada para nuevos proyectos de generación distribuida, no es fácil para estos proyectos cuantificar cuáles son sus costos, y eso, teniendo incluso muy buenas condiciones en las distintas ciudades, puede ralentizar un despegue que podría ser más acelerado. Y finalmente, no existe una posibilidad, al menos no en forma regulada, de poder hacer pilotos que permitan probar nuevas tecnologías o soluciones, y eso también lo hemos visto que ha sido bastante bueno en la comparación internacional. Solo también para terminar un poquito de contexto, después de muchos años en que la industria no había sido modificada de forma relevante, la ley Porta mejoró en forma sustancial el proceso tarifario, aportó mucha más transparencia, la rentabilidad ahora es una tasa que se tiene que calcular,
en un proceso que también puede ser cuestionado por los participantes, y además fija un piso y un techo, digamos, para que ahí exista mayor certeza. Este antiguo mecanismo de 1/3, 2/3, que la verdad es algo anacrónico y respondía a otros tiempos, se reemplazó por un estudio único, y también una instancia de resolución de discrepancias que a la fecha creemos que está bastante consolidada en nuestro sector. Aumentó también el número de compañías de referencia, eso permite estimar mejor los costos de las empresas, en particular de las que son más chiquititas. Y una cosa que es muy importante, sobre todo para lo que viene ahora, es la obligación de giro único para las empresas distribuidoras, porque resultaba muy raro una empresa donde yo entrego una concesión en una zona geográfica determinada, y que es un monopolio natural, no pueda identificar y no sepa, no tenga claridad de cuáles son sus resultados al término de algún periodo. Eso era lo que ya está, y qué es lo que viene ahora adelante. Como bien decían, dividimos el proyecto de ley en 3 partes. El primero es portabilidad eléctrica, segundo calidad de servicio, el tercero generación distribuida. La premisa bajo el primero es que todo usuario tendrá derecho a elegir a su comercializador de electricidad. Y quisimos explicitarlo de esa forma porque si vamos hoy, incluso el lenguaje acá es importante, ¿no? Si vamos hoy a la Ley General de Servicios Eléctricos, se establece que están sometidos a un régimen de fijación de precios. Los clientes bajo 500 le dan una cierta, no solamente digamos, en lo que termina pasando con esos clientes, sino que también las mismas palabras dicen que uno está más o menos sujeto y que no puede hacer nada, y eso se reemplaza por un todos tenemos derecho a elegir quién me suministra electricidad. Después, el proyecto de calidad de servicios, la idea es mejorar digamos, la tarificación en el sector, continuar un poquito lo que se había hecho en la ley corta, y modernizarlo, haciéndonos cargo, un poquito más adelante voy a dar algunas luces de eso, pero haciéndonos cargo de lo levantado en el diagnóstico, y finalmente uno en particular de generación distribuida, y donde la idea es facilitar la incorporación de recursos distribuidos, la creación de valor local, y justamente en este contexto complejo, digamos, propender a la reactivación económica. Ahora, lo que nos convoca hoy, portabilidad eléctrica, ¿a qué nos referimos? A 3 puntos principales: habilitación de la comercialización, la modernización de las licitaciones y la gestión de la información. Y espero acá, no está todo en esta presentación, pero espero dar al menos algunas respuestas a los temas que se han planteado antes. Después, calidad de servicio. La idea es mejorar la calidad de servicio desde la óptica de los clientes. Después, tener compensaciones claras hacia los clientes. Una de las cosas que veíamos un poco extrañas era que, dependiendo del segmento que fallaba, era lo que a mí me llega o no como compensación, y al cliente le da un poco lo mismo si falló generación, transmisión, distribución, o fallaron los 3, o falló un par de esas. Lo que le importa es que tuvo un número de horas en que no tuvo suministro, y eso es lo relevante de cara al cliente. Y finalmente, algunas modificaciones a la empresa eficiente, que permita también dar un poquito más de inercia a las decisiones de inversión, y quizás hacer ahí un poquito más consistentes estas tarificaciones, que son cada 4 años, con elementos, sobre todo tecnológicos, que pueden tener una evaluación un poquito más larga, y que decisiones que hoy parecen ser eficientes, puede que en 4 años más, que son los periodos de tarificación, ya no lo sean. Le da dar un poquito más de inercia a eso. Y finalmente, el de generación distribuida, la idea es fomentarla, habilitando distintas disposiciones. La idea es que puedan entrar nuevos actores, y lo que decíamos al principio, la creación de proyectos pilotos. Ahora, entrando directamente al primer proyecto de ley, ahí con un rayo detrás, la idea, estamos a 2 días, pero deberíamos ingresarlo, al menos es el plazo que nos dieron desde la moneda, y la idea es que todo usuario tenga derecho a elegir a su comercializador de electricidad. Y en esto, el primer punto es la habilitación de la comercialización. Por ahí se preguntaba si es que se va a habilitar, digamos, a empresas que no sean exclusivamente generadores, sino que puedan ser traders, y la idea es justamente hacer eso. Que estos nuevos agentes puedan hacerlo sin necesidad de tener que saltarse un poco la regulación vigente a través de, no sé, arrendar un motor, y con eso ya pueden participar. Vemos que eso, dado que ya existe, es mejor reconocerlo, y regulándolo bajo ciertas reglas y condiciones, permitir esa comercialización hacia los clientes finales. Entonces, la idea es acá separar claramente el rol de proveedor de infraestructura
de la distribuidora al rol de comprar y vender energía eléctrica, que esa parte no es competitiva, o sea, perdón, no es monopólica y por lo tanto no tiene por qué hacerlo el mismo tipo que tienen las redes, ¿no? Y también la idea es que los comercializadores, por lo tanto, puedan tener ofertas de nuevos productos energéticos, no solamente en términos del precio de la energía, sino que también distintas formas de gestionar la energía. E incluso, si lo pensamos sobre todo con la contingencia, a veces es bueno mirar qué es lo que está pasando hoy. Muchas veces no son solo temas de precio, o sea, vemos hoy que dado los problemas que han habido últimamente, estos son principalmente comerciales, es decir, no han habido grandes quejas respecto a la calidad de servicio, sino que todos los problemas de facturación han sido exclusivamente de carácter comercial. Y quizás si un cliente pudiera elegir a su comercializador, incluso con el mismo precio, pero que sea claro en la forma en que cobra, cuáles son los ítems, y cómo se efectúan, digamos, los procesos de facturación, probablemente un cliente sí se cambiaría incluso teniendo la misma tarifa. Y la idea es poder habilitar eso. La idea es que también existan las dos alternativas, ¿no? Que puedan optar a nuevas tarifas o a nuevos precios, pero también que permanentemente, dado que este es un servicio público, que permanentemente puedan contar con un suministro regulado. Creemos que esta experiencia, digamos, no es que estemos inventando la rueda, esto ha funcionado en otras partes del mundo y por lo tanto la idea es cómo adaptamos nuestra propia realidad digamos, a la comercialización. Y un punto importante que creemos que es una especie de piloto inicial es este recambio de calefacción a leña, que no sé si están enterados, pero dentro de la estrategia de transición energética, la idea es utilizar uno de los artículos que actualmente tiene la ley y que toma varios elementos y que permite que las generadoras puedan ofrecer incentivos para aumentar el consumo. Nosotros lo hemos, de una forma un poquito piloto, lo hemos establecido inicialmente y junto con la Comisión Nacional de Energía para recambio de equipos de climatización, y además tiene ciertas limitaciones, así es que no es en absoluto perfecto. La principal limitación es que pueden participar solo hoy los que tienen contrato de suministro, por lo tanto creemos que un empujón ya un poquito más fuerte va a ser cuando podemos sacar y tramitar este proyecto de portabilidad eléctrica. Lo otro que es importante, y también se mencionó por ahí, ¿qué vamos a hacer con las licitaciones de suministro? Porque tenemos contratos de largo plazo ya fijados, pero también tenemos la certeza, dado lo que ha pasado también en la experiencia internacional, que no toda la gente elige cambiarse. Muchas veces, de hecho los porcentajes, dependiendo de las partes, pero pueden ir del orden del 50%, es decir, hay un 50% que elige mantener una tarifa por defecto y que no tiene interés en buscar, digamos, alternativas ni optimizar o gestionar su consumo. Entonces, ¿cómo hacemos para mantener las dos cosas? Para mantener un suministro seguro, pero por otra parte, tener el resguardo de los que se cambian. Entonces, la idea es habilitar alternativas para que la CNE pueda adjudicar contratos de corto, mediano y largo plazo. La idea es que sea una especie de portafolio óptimo de contratos que, a partir de cómo se esté dando tanto la comercialización como los precios, básicamente, del mercado mayorista, la CNE pueda tomar decisiones con mayor flexibilidad. Entonces, la idea es que los de corto plazo contratos de corto plazo permiten reaccionar rápido frente a cambios de oferta y demanda. Los de mediano plazo, la idea es que equilibre la demanda que ha optado por un régimen libre o regulado, y finalmente los de largo plazo, y es aquí donde nos hacemos cargo de un poco del rol que han cumplido las licitaciones de suministro. La idea es que permita el desarrollo de nueva infraestructura e incluso se incluya un take or pay. Esto permite que la CNE, a través de estos tres elementos, construya un portafolio óptimo, pero también permite que los clientes tengan un seguro, todos los clientes, no solamente los que están entre 500 y 5.000 hoy día, sino que todos los clientes tengan certeza de que van a tener ese suministro, y el seguro, entre comillas, va a ser el pago de este take or pay en caso que se active. De ahí no quiero dejar de mencionar lo que puede resultar curioso hoy, que no sé por qué no nos hemos cuestionado con mayor profundidad, pero ¿por qué solamente los clientes que están entre 500 kilos y 5.000 kilos
pueden optar a elegir, pueden optar a ser libres o regulados, porque ellos tienen esa especie de seguro que finalmente es todo el resto del sistema el que lo termina pagando, y ya hemos visto en los primeros años de esta década cómo con precios altos los clientes que obtenían esa posibilidad tendían y querían ser regulados, y ahora último, como el mercado mayorista está más barato, bueno, prefieren ser libres, pero es muy curioso que solamente ellos tengan esa garantía. Entonces la idea es que la verdad todos los clientes puedan tener garantía y que este cierto seguro pueda funcionar también para todos los clientes. Y también acá es importante que nos hacemos cargo de lo que ha significado las licitaciones de suministro, que permiten dar certeza a la, digamos, a la generación de proyectos en el largo plazo. Y finalmente viene un mecanismo de transición que lo voy a explicar en una de las últimas láminas de cómo lo estábamos planeando, pero ya lo explicaron algunos de los panelistas anteriores. Y finalmente el gestor de información, por ahí Juan Francisco lo comentaba, aquí espero dar alguna respuesta. La idea es que garantice el acceso equitativo a la información, que reduzca asimetrías y también que proteja los datos. Y justamente la idea es que sea una plataforma pública y accesible a la que todos los clientes puedan acceder, que ahí estén todas las ofertas de los distintos comercializadores, y que también sea comparable. Esto funciona, o sea, hay plataformas tanto públicas como privadas que permiten hacer esto, y la idea es que un cliente tenga total claridad de cuál es la tarifa y cuál va a ser el costo que va a terminar pagando. Y también hemos incorporado en el mismo texto de la ley varios principios que nos sirven después para regulación secundaria, como por ejemplo que las tarifas tienen que ser transparentes, claras, oportunas. Básicamente lo que queremos resguardar es que no termine pasando un poco como los planes de ISAPRE, donde es muy difícil comparar entre ellos. Y creemos que de esa forma el cliente va a tener la mejor información para tomar las decisiones. La idea es que sea licitado e independiente por 10 años, y no me acuerdo si fue Guillermo o Juan Francisco, pero surgió la pregunta de por qué no lo podía hacer el coordinador, por ejemplo. De hecho, ese fue nuestro primer acercamiento. Creíamos que era lo más simple, básicamente se da la responsabilidad, pero el cargo ya estaba incorporado, qué sé yo, y ya estaba toda la estructura hacia arriba, pero ahí después lo conversamos mucho acá internamente, también el ministro participó activamente en esto, y hubo, yo creo que un par de elementos fundamentales que nos hicieron decantar, porque era mejor licitarlo por un periodo de tiempo, y después esa licitación se puede renovar o digamos, o revisar en caso que no esté cumpliendo. Quizás la primera es que el coordinador siempre ha mirado de distribución hacia arriba, y su vocación es un poco distinta. Creíamos que quedaba, efectivamente lo puede hacer, no hay problema, se crea un departamento, división, gerencia, pero creíamos que se salía un poco del corazón de lo que tiene que hacer el coordinador eléctrico nacional, y se salía también de lo que históricamente tenía que hacer. Este gestor tiene que llegar, tiene que ser una plataforma comercial, tiene que gestionar los datos, tiene que protegerlos de los clientes finales, digamos, de las casas, y creíamos que podía estar muy fuera del foco original del coordinador. Pero quizás otro de los puntos importantes es que también hemos visto en experiencia comparada que este servicio es distinto. El coordinador eléctrico nacional lo que hace es coordina la operación de las instalaciones eléctricas, dice cuánto va a generar un tipo, cuánto más o menos tiene que aportar de regulación de frecuencia, qué sé yo. Esta cosa parece ser algo más bien orientado a las tecnologías de la información, y no necesariamente tiene que ser un agente del sector eléctrico, puede ser de la gestión de cualquier otro tipo de datos, y por lo tanto no necesariamente tiene que ser un tipo que afuera lo haya hecho solamente en electricidad. Entonces vemos que ese espacio era distinto, y finalmente porque da esta característica tan particular y especial, sobre todo el tema de protección de datos, al ser licitado, la fiscalización resulta más simple, y por ejemplo en el extremo uno puede revocar la licitación y adjudicarlo a otro tipo, digamos. En el coordinador siempre eso ha sido muchísimo más complejo de ver cómo se puede, comillas, fiscalizar esa acción, más en este caso que es mucho más acotado lo que se tiene que hacer, y mucho más claro a nuestro juicio.
Y finalmente, me parece que esta es la última, por el tiempo más que nada, ¿cómo pensamos hacer la transición? Ustedes probablemente recordarán que en el Congreso el año pasado, justamente por esta presión de los precios, hubo un par de iniciativas que proponían bajar el límite de 500 kilos, bajarlo a 100, y de hecho se discutió mucho respecto a ese tema. Nosotros veíamos que esa no era la mejor forma de transitar, básicamente porque al bajar de 500 a 100, por ejemplo, era mucha la energía que, comillas, desfondaba los contratos, pero eran muy pocos los clientes a los que llegaba ese beneficio de poder ser liberalizado, y básicamente llegar a digamos, a los hogares, íbamos a llegar, no sé, en 2034. Entonces, tramitar una reforma que llegue tan después a beneficio a los clientes finales, creíamos que no era la mejor manera de hacerlo, menos si se iba a beneficiar solamente un par de clientes que eran más grandes. Entonces, ¿cómo lo pensamos? Con un conjunto de comunas donde por distintos factores puede ser beneficioso que esto llegue antes. Y no solo beneficioso en términos de precio, sino que también creemos que nos permite ir probando, por ejemplo, el tema de los medidores, o ir probando cómo va reaccionando también, cuál es la tasa de gente que se va cambiando, cuáles son los precios a los que se puede ir llegando, y también permite avanzar directamente hacia los clientes residenciales, llegar a un número importante de personas sin que eso implique que los contratos actualmente suscritos sufran, digamos, y tengan este efecto de desfonde. Y de hecho, frente a posibles, digamos, bajas considerables de precio, uno podría llegar a ver incluso que el consumo se electrifique, podría incluso aumentar la demanda. Los beneficios que tiene eso es que avanzamos directamente hacia los clientes residenciales, mantenemos la certeza de los proyectos, y esto funcionaría, por ejemplo, como una marcha blanca. Y las comunas donde hemos visto es donde queremos que, por otras políticas públicas, queremos electrificar un poco más, o que los precios sean bajos más rápidamente. En el primer caso, ahí el ejemplo conjunto 1 que aparece, son aquellas que tienen el problema principalmente de la leña, de material particulado 2.5, y la idea es partir y que a través de tarifas bajas puedan cambiar sus tecnologías de calefacción. Y en el conjunto 2, como en las comunas con retiros centrales a carbón, que van a perder el reconocimiento de generación local y por lo tanto podrían ver afectados las tarifas a los clientes finales. Entonces, esa era un poco la idea de lo que quería presentar. Me parece que espero que algunas dudas hayan sido respondidas. De todas formas, contarles que de cada uno, yo diría de cada uno de estos puntos, con el equipo acá del Ministerio y de la CNE teníamos reuniones, y también con el equipo asesor que teníamos, que Pablo Guarda, Gustavo Rivero, Hugh Rudnick, teníamos discusiones bastante largas de cada uno de los puntos, así que no es fácil resumirlo, pero me parece como una buena instancia empezar al menos ya a discutirlo, y ahí también relevar los puntos que a la industria y a los distintos agentes les hace más sentido conversar. Esa es la presentación. Muchas gracias, José. Muy interesante. Gracias por darnos detalles, explicarnos por este proyecto que está pronto a entrar al Congreso. Y la verdad es que ya se han generado varias preguntas dentro de nuestros asistentes, pero me gustaría hacer un poco un cierre de las presentaciones, en el sentido de que la portabilidad es claramente el siguiente paso, digamos. O sea, aun cuando hay ejemplos, como lo señaló Juan Francisco, que quizá en algunos estados de Estados Unidos han tenido que volver atrás, es cierto que la experiencia como la australiana que presentó Guillermo, donde hay más de 30 participantes en el mercado hoy en día, para se dar cuenta que este cambio regulatorio efectivamente va en el camino correcto hacia la modernización del sector. Pero como bien lo señaló Rodrigo, lo señaló Juan Francisco, y también Guillermo, en cómo lo afrontaron, hay muchos desafíos, digamos, muchos desafíos que probablemente la idiosincrasia chilena o el propio mercado chileno trae, y que las dudas, muchas de las dudas que están presentadas y que los mismos panelistas mencionaron, van focalizados al respecto. Me gustaría partir con un punto que es respecto a esta multiplicidad de actores.
donde de nuevo recalco el número más de 30 participantes en Australia. ¿Cómo ves, Juan Francisco, la necesidad de ampliar esta naturaleza respecto a los participantes? Gracias por la pregunta. Mira, yo más que la participación de nuevos comercializadores y que aumente, digamos, la cantidad de oferta o de oferentes de energía, a mí lo que me preocupa, y esto sobre la base del informe de LICIA, que yo no sé si en el proyecto de ley, a lo mejor José nos puede contestar también esta pregunta, si se están o no considerando no solamente el gestor de información. En el informe de ICI se habla del gestor de servicios energéticos, se habla del aglomerador de demanda, se habla del suministrador o comercializador de último recurso. Yo ya hice mis aprehensiones respecto del gestor de información. Yo la verdad, José, que sería una sugerencia que se revisitara la idea del coordinador. Cuando uno crea nuevas instituciones, aumenta los costos transaccionales. Hay que crear una nueva estructura, nuevos ejecutivos, nuevos sistemas, y yo creo que hay ventajas comparativas en tratar de usar lo que ya tenemos. Comparto contigo tu apreciación respecto de la figura del coordinador y su rol, pero me parece que uno debería poder tratar de agregarle un rol al coordinador, a un departamento del coordinador, a una división del coordinador, como tú bien dices, porque hay otra cosa importante, que es que el coordinador ya genera confianza al sistema. Entonces, un gestor de información nuevo que nadie conoce, que se gana una licitación, no necesariamente genera confianza. Ese es otro tema que yo creo que es relevante. Y aprovecho de agregar dos cosas más, que son una pregunta también para José, y que la podemos discutir si es que tiene alguna importancia o no, que es la incertidumbre regulatoria. Yo creo que cualquier proyecto de ley nuevo que se inserta al sistema, ¿no es cierto?, al Congreso, etcétera, genera algo de incertidumbre, de saber más o menos cuál es el tiempo en el cual se pretende tener esto resuelto. Yo creo que es una pregunta súper importante porque hoy día, digamos, las presentaciones como la de José, la del ministro, etcétera, nos van dando información, pero ya existe algo de preocupación de cómo va a moverse esto, qué va a pasar, cuándo va a cambiar, cuál va a ser el proceso, etcétera, y cuánto va a durar el proceso legislativo. Esa es una cosa que yo creo que es importante. Otra cosa que también es relevante para que conversemos es el tema de las licencias. No sé si ustedes están pensando, José, que la figura o que el comercializador de energía se tenga que registrar como tal, tenga que obtener una licencia, etcétera. Yo me imagino que si es así, tienen que haber requisitos hiper objetivos para evitar de cualquier forma, digamos, la subjetividad en el otorgamiento de esas licencias. Yo creo que es súper importante. Gracias. Gracias, Juan Francisco. Sí me gustaría, quizá antes de pasarle la palabra directo a José, es preguntarle a Guillermo primero, para hacer el contrapunto, si alguna de estas preguntas han sido respondidas en la realidad australiana. Gracias, Consuelo. Sí, efectivamente, la principal diferencia que se encuentra en Australia es que la IMO, que es el símil del coordinador, es el que toma todo esto en conjunto, el que absorbe como la parte de los pagos, tanto del comercializador como del generador, y él es el responsable de todas las transacciones. Ahí hay temas de liability, de cuánto se tiene que hacer, cuánto es la cantidad de clientes que tú tienes, y él al final el responsable. Bueno, no sé cómo se estará manejando el tema ahora, pero en el caso de Chile, pero me imagino que debería ser algo similar por un tema del riesgo que representan los pagos. Gracias, Guillermo. José, no sé si quieres ahora dar el insight de los temas que levantó Juan Francisco. Sí, claro.
Primero de las figuras que había comentado Isi, efectivamente salían varias figuras, pero nos dimos cuenta que no necesariamente todas tienen que tener un reconocimiento legal. Una de las cosas que no queremos es llenar de regulación, porque a lo mejor no es necesario, sí aquella que es necesario para aclarar las figuras, tanto el que compra como el que vende, tanto la energía como los servicios. Ahora en particular, en el de portabilidad solamente estarían los comercializadores, y es más bien en los otros proyectos de ley donde sí se incorporan un par de figuras, pero no todos aquellos que señalaban en el ISI. Respecto al gestor de información, fue algo que discutimos bastante largo acá internamente, y de hecho, sin perjuicio de lo que hice, también tomamos la comparación de lo que pasó en otros lados. En España, por ejemplo, lo que tenemos entendido es que Red Eléctrica intentó hacer lo que es como un equivalente a nuestro coordinador, y finalmente, por los problemas que tuvieron, se devolvieron a las empresas, y eso está trayendo problemas de competencia. Entonces, dado que en otras partes todavía está más avanzado, la idea es aprender de esas mismas experiencias y poder tomar un poquito lo mejor, y dado eso preferimos, y además que ya está en otras partes, digamos, como un gestor independiente, creímos que esa era la mejor forma. Y la idea, a diferencia del coordinador, que tiene toda una institucionalidad que está en la ley, la idea es no generar esa institucionalidad, sino que más bien licitar el servicio, porque es un servicio que creemos, lo que hace el coordinador no es un servicio licitable, digamos, es tan relevante, importante y no es tan acotado, digamos, que a eso sí vale la pena tener toda una institucionalidad, y que incluso las remuneraciones estén establecidas, las responsabilidades estén en la ley, pero creemos que la gestión de información no es de ese mismo carácter, por lo tanto no es necesario hacer una institucionalidad. Sí es importante tener los deberes y los derechos claramente en la ley, y se puede licitar, por eso lo vemos un poco distinto. De incertidumbre regulatoria, claro, no, menos hoy en día, pues, podría decir cuánto puede durar una tramitación en el Congreso, y uno sabe cómo entran las cosas, no sabe cómo salen, pero al menos el par de cosas que hemos tramitado nos ha ido bien, que es la ley corta y la estabilización de tarifas. Creemos también que el hecho de dividir los temas nos va a permitir un poco acotarlos, porque claro, son tan complejos que ir con una ley larga que tenía tantos temas entre medio, creíamos que podía ser un poco difícil de encauzar la discusión. En cambio ahora, si están todos los temas recogidos, si son cada uno de los proyectos complementarios, es más simple, creemos nosotros, y puede hacer que sean más rápidos los tiempos de tramitación. Al menos eso es lo que intentamos hacer, justamente para disminuir esa incertidumbre regulatoria que señalaba don Francisco. José, respecto al último punto que hablaba sobre si había algún tipo de licencia o algún tipo de proceso para los comercializadores, me gustaría si Rodrigo puede también hablar, porque al final esto habla de barreras de entrada o requisitos derechamente para entrar al mercado. No sé si Rodrigo ahí quiere también complementar esa pregunta. Sí, gracias, Consuelo. La verdad que eso es súper relevante, porque todo esto, como hemos dicho ya, persigue abrir el mercado, bajar los precios, dar más seguridad. Y ya hemos visto en el pasado intenciones similares de descentralizar el mercado. Pero al final, con tanta regulación, y ahí es donde me preocupa de que efectivamente se cumpla lo que está diciendo José, que no es la idea de regularizar más, sino que liberalizarlo. Con tanta regulación y con tantos costos extras para los coordinados o para los participantes, finalmente solo los grandes pueden optar a seguir participando, a seguir haciendo cosas en el mercado. Entonces hay que tener un volumen, una masa crítica importante para poder enfrentar los contratos, la misma comercialización, las garantías que se vayan a pedir para poder cumplir con las licencias. Entonces, esa parte nos preocupa, en el sentido de que tal vez para los que ya estamos adentro no va a ser gran problema, pero para que entren nuevos actores sí puede ser una barrera de entrada importante. Muchas gracias. José, no sé si nos puedes dar ahí algunas luces. Sí, sí, el tema de las licencias, porque ahora va a llegar un comercializador, digamos, directamente al cliente final, digamos, a las casas, y ahí si bien
creo que Rodrigo lo dijo hace un rato, hay una cierta simetría entre los grandes clientes con los generadores, que pueden ser grandes o chicos, pero hay una simetría. En algún grado eso se pierde cuando uno llega a una casa y quiere ofrecer algo. Nosotros creemos que ese resguardo tiene que existir, tienen que existir requisitos si voy a llegar al cliente final, no puede ser cualquier tipo. Yo comparto lo bueno de la libertad de poder hacerlo, pero tienen que haber garantías que son distintas a las que hay hoy. Y ahí la idea es justamente tener un justo equilibrio de que las condiciones que hay hoy para los grandes clientes y para los generadores no sean recargadas innecesariamente, es decir, no vamos a pedir licencias adicionales ni mucho menos, sino que más o menos van a seguir con lo mismo, pero sí para aquellos que son comercializadores puros y para aquellos que quieran llegar a los clientes finales sí van a haber requisitos que tienen que cumplir de todas maneras. Muchas gracias. La verdad es que hay un... Ya, perdón. Bueno, tú tocas un tema que es bien relevante y que además se ha repetido en varias de las preguntas que los asistentes nos han presentado, que es básicamente, me gustaría relacionarlo con algo que Guillermo dijo al principio, que básicamente en Australia no solo se puede elegir, que esto queda claro que para allá va este proyecto de ley, sino que queda claro qué puedo elegir y cómo elijo, básicamente. Y que además ha tenido consecuencias, entendería yo, en rebaja de las tarifas. Tú también mencionaste, José, y en otras de las presentaciones, donde los clientes finales básicamente quieren que la cuenta de la luz les salga más barata. Entonces, mi pregunta va focalizada a cómo este proyecto de ley busca que ese fin se cumpla, sobre todo porque ahora tenemos un Congreso muy focalizado en el consumidor, donde básicamente me parece que esa va a ser una de las razones que puede agilizar o ralentizar el proceso de tramitación. Claro, sí, dentro de lo que revisamos, y era un poco la atención, tomando lo último que dice, esta tensión de que por qué ciertos clientes pueden tener precios 30-40% más bajos y los otros están captivos por 20 años más porque hay un contrato. Ese tipo de tensiones son las que queremos resolver, y de hecho si uno mira la curva como de precios, cómo han ido en el tiempo y cómo han ido los clientes reaccionando, claro, los clientes ahora cada vez más chicos tratan de liberalizarse, y es tal ese fenómeno que hemos también visto, que hay algunos que les sale más barato hacer un empalme más grande para poder ser libre. Entonces cuando ya uno empieza a ver esa cosa es como dice, chuta, parece que sí hay una oportunidad para que estos clientes puedan tomarlo, y por qué solamente ese tipo que tiene 500 kilos y el que tiene 499 no. Y por lo tanto sí creemos que hay un espacio importante para llegar rápidamente al cliente final. Por eso también ahí era importante esa parte de la transición, porque cómo llegamos rápido, pero respetando los contratos, sin desfondarlo, y ahí es donde salió un poco la transición como en comunas, que puede ser harta gente, pero poca energía, y además nos permite ir probando cómo se va comportando tanto el mercado como las personas. Buenísimo, muy claro. Me gustaría seguir con un tema también ya relacionado a la educación del consumidor, o sea, quedando bien claro que va a buscar un menor precio, pero también es cómo, llegando a al segundo punto de la presentación, es ¿qué elige? Menor precio. Y me gustaría escuchar también de Rodrigo si esta idea de buscar siempre probablemente el menor precio está dentro de lo que piensan los potenciales actores que entran al mercado, porque probablemente va a ser un punto de considerar los riesgos de entrar al mismo. Sí, bueno, siempre hay una competencia entre el menor precio y el precio adecuado. El cliente siempre va a pedir el menor precio. Yo sinceramente tengo una visión de que en el mediano a largo plazo, al menos en lo que es energía, vamos a llegar a precios prácticamente cero, como en los datos. Los datos hoy día valen cero y lo que paga el cliente es el derecho a conectarse y a recibir en el módem todos los datos posibles con una cuenta fija mensual. Yo creo que finalmente para allá se va a llegar. Y en ese sentido, puede que todos nos transformemos en un operador tipo telecomunicaciones, digamos.
Entonces, creo que es inevitable, y el propio mercado de alguna forma va a ir regulando con las señales de inversión cómo va, si eso es sostenible o no. Sabemos que si los precios llegan a ser muy bajos y no alcanzan a pagar las inversiones, bueno, se van a frenar las inversiones un rato hasta que los precios nuevamente se manejen, digamos. Entiendo que hay proyectos de modernización también en el mismo ministerio que están pensados en cómo se van a manejar precios, tanto de la potencia, de la energía, de las nuevas tecnologías, almacenamiento, que también deberían tener algún tipo de influencia en esto, y en los usuarios, pero definitivamente como generador queremos los mejores precios, pero la competencia es sana, así que yo creo que al final se logra el equilibrio. Muchas gracias. Ahora me gustaría pasar, luego de la exposición de Rodrigo, a Guillermo, porque también otro punto muy relacionado a esta competencia efectiva que se dé, entendiendo que los clientes residenciales probablemente no tienen toda la información, es un uso de una plataforma, digamos. En Chile cada día están proliferando más plataformas. Recuerdo como usuaria, digamos, ahora hay muchas plataformas que maneja el CERNAC de comparación de precios, de las encuestas, las que somos mamás salió ahora una de pañales, por ejemplo. Entonces, básicamente la información es poder en términos de consumidor, y me gustaría si nos puedes contar brevemente cómo funciona esa herramienta, y luego José si nos puede decir qué es lo similar para básicamente lograr comparar manzanas con manzanas, como una pregunta de Camilo Bermar que presentó en el Q&A. Sí, bueno, es una buena pregunta. La verdad, el sitio completo del gobierno de Victoria, como mencioné anteriormente, uno ingresa los datos y te entrega en orden de prioridad. El tema ahí es que el mismo gobierno quiso enseñarles a los clientes hacerlo un poco más sofisticado. Les quiso, la primera oferta, que fue hace 2 años creo, que fue, mira, si usted ingresa tus datos, tu lugar, y comparas, nosotros como gobierno de Victoria te vamos a dar $50 como incentivo, solo por comparar. Y esto hace que el mismo cliente tenga el incentivo para poder compararse y ver qué pueda pasar. Y al final te da una comparación con tu tarifa que tienes y cuánto podrías ahorrar con los otros retailers que están disponibles. Eso lo consuelo. Gracias. ¿José? Muy parecido a lo que dice Guillermo, lo que estamos pensando. De esto, si bien eso puede estar en una regulación secundaria, en un reglamento, en una norma incluso, creemos que es importante que esos principios estén en la ley. Y no solamente hemos visto el ejemplo de Australia, hemos visto Inglaterra, y hay plataformas, o sea, la idea es que la plataforma pública sea lo suficientemente buena para que permita que la gente pueda acceder y tener una comparación clara, sin letra chica, de lo que puede optar, pero eso no impide que existan plataformas privadas que puedan dar, por ejemplo, gestión o sea, puedan dar valor adicional, gestión de la energía, de los consumos en las casas, u otro tipo de cosas. Pero el mínimo, el DESTE, que tiene que ser bien alto, digamos, es el que va a estar en el gestor de información y esa plataforma. Buenísimo. Hay algunas preguntas relacionadas, José, no sé si tienen esa proyección, si lo puedes compartir. Si hay alguna simulación en términos de porcentaje de cuándo podrían disminuir las cuentas de la luz en el sector residencial? Sí, estimamos a partir también de lo que ha pasado con los clientes libres, ¿cierto? Que han ido aumentando los de tamaños más chicos que digamos han accedido a otras tarifas, y creemos que puede ir entre un 20 y un 40%, pero al menos podría ser un 20%. Buenísimo. Y Guillermo, sería interesante saber si ese porcentaje también ocurrió en Australia. ¿Y cuánto fue como el lapso de tiempo que finalmente ocurrió? La reducción de las tarifas va a depender al final de cuál elijas tú, ¿no? Es tan así de simple. De hecho, existen algunos comercializadores que te ofrecen precios
mayorista, con una membresía asociada, claramente. Y ellos te van enseñando también en qué momento del día siguiente o en la tarde, cuánto iba a estar el precio. Así uno puede controlar cuál es el consumo que tienen en la misma casa. Ya. Perdón. Buenísimo. Una consulta, Consuelo, Rodrigo, sí. a Guillermo o a José también, cómo piensan hacerlo. ¿Cómo se pagan finalmente las cuentas en Australia cuando tienes toda esta volatilidad y todo? ¿Existe un Servipack finalmente que pueda centralizar así como un clearinghouse de esto? Sí, por lo general en Australia, bueno, uno utiliza la cuenta bancaria y hace la transferencia, te llega la boleta al email, o tú puedes elegir si te llega a la casa con una pequeña incremento obviamente en el papeleo que está enviar la boleta. No, pero si te estás cambiando continuamente o eliges proveedor a cada rato, como hablaba Juan Francisco sí, bueno, la gente aquí en Chile paga en la oficina de la distribuidora. Bueno, ese es un punto que se tiene que manejar bastante bien. No lo sé cómo lo va a hacer en Chile, pero en Australia es un poco más complicado. Igual tú tienes su oficina, lo que no se hace es transacciones directas de dinero. Me imagino que faltaría un poco apoyar ese aspecto. Ok, gracias. Sí, quizá un punto antes que conteste José, algunas preguntas relacionadas también con la recaudación, que es quizá parecido, escuché que, o sea, tengo la impresión de que hoy en día también hay mucha gente en Chile que va a pagar la cuenta a la sucursal, probablemente en papel, ¿no? Por falta de digitalización. Pero también relacionado como el efecto sistémico en recaudación, cadena de pagos, etcétera. ¿Este proyecto de ley contempla algo al respecto? ¿No lo contempla? Sería interesante saber algo más, José, al respecto. Sí, sí, de esto creo que también salió en una de las presentaciones. La relación, la idea es que sea única y que sea con el comercializador, y que después el comercializador tenga que efectuar los pagos que corresponda al distribuidor, y también si participa en el mercado spot va a estar sujeto a las mismas garantías que, no sé, que está hoy en el reglamento de coordinación y operación, pero la idea es que sea una única contraparte, el comercializador con el cliente final. Buenísimo. Para ir cerrando, hay también algunas preguntas relacionadas como, ¿este proyecto de ley finalmente es el fruto de la división de un gran proyecto de ley? Entonces, hay dudas también respecto si el hecho de que que salga este proyecto primero en el futuro implicaría que se modificaría por estas otras dos grandes, o sea, estos otros dos grandes temas que vienen al futuro, o ya las contempla de alguna manera, por ejemplo, dejándolos sujetos a artículos transitorios o algo por el estilo. No, hicimos un trabajo de joyería y son totalmente complementarios. La idea es que floten por sí mismos, por separado. Creemos que el más urgente es el de portabilidad, pero ahí hicimos un trabajo bien de detalle para poder lograr, digamos, que primero no se topen y no se descomplementen, no sé cómo decirlo, entre ellos. Así que al menos nosotros creemos que funciona. Buenísimo, esperemos que el Congreso también así lo haga. Yo creo que la conversación ha sido súper interesante. Hay un par de preguntas más, quizás muy específicas para plantearlos acá, pero van a quedar disponibles a los panelistas. Pero quería cerrar solamente con la misma idea que empecé, digamos, básicamente hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde va el desarrollo del sector energético en Chile, pero todos los actores que estamos hoy día acá, que nos están escuchando, sabemos que hay desafíos y la verdad es que también va a estar en nosotros estar bien preparados para que esos desafíos de alguna manera
tengan un rápido ramp up y lleguemos, ojalá, a la realidad de Australia en el más corto plazo. Muchas gracias. Luis o Jimena, para cerrar. Yo, Consuelo. Bueno, primero, gracias a los panelistas, Guillermo, Juan Francisco, Rodrigo, especialmente José, que ha tenido una parte dura acá, pero he visto que la gente está con las ganas de iniciar este camino y, como decía la Consuelo, llegar a algún modelo como los que tú comentabas en Reino Unido, Australia, en algunos estados de Estados Unidos. ¿Ah? Y también dejarte desde ya a AusCham comprometida con cualquier tipo de apoyo que ustedes necesiten en la tramitación de la legislación, en compartir esta experiencia, al menos en el estado de Victoria, de casi 20 años, casi 10 años en la ley de más estados. Así que lo que necesiten, coordinación, tuviste el embajador, está con ganas de apoyar, ha estado siempre ahí con nosotros, así que lo que pueda servir, fantástico para que el proyecto salga lo mejor posible. Y a veces es más fácil decir lo que no hay que hacer y contar los errores, más que tratar de demostrar lo que uno cree que tiene que hacer. Así que abierta la invitación y nuestro soporte. Y finalmente, quiero agradecer a Consuelo, que creo que se pasó, una moderadora de lujo. Así es que, y a todos los participantes que se han mantenido hasta el final en un número bastante alto respecto de otros temas que hemos visto acá en AusCham. Así que muchísimas gracias y nos encontraremos en otra oportunidad con otro tema, ojalá que sea de interés para la audiencia. Gracias. Yo también quiero agradecer a Luis, nuestro presidente del Comité de Energía, por estar con los temas oportunos, buscar las personas precisas, y creo que una vez más, como comité se lucieron, así que agradecer e invitarlos a todos a seguir participando de los siguientes seminarios que estamos teniendo de aquí a finales de septiembre. Solo nos saltamos para el 18, así que ya dejamos a todos invitados a participar de esta nueva forma de hacer nuestros eventos. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias a todos, buenas noches. Gracias, Jimena, Luis. Muchas gracias.